Un saludo a todos, mi nombre es Santiago Henao Castellanos, soy estudiante de pregrado en física y en esta ocasión voy a hablar del otro espectro que tienen algunas estrellas. Seguro todos conocen el espectro electromagnético, que es una representación de la luz de la estrella en términos de su frecuencia, efectivamente ordenando los componentes de esa luz por su energía. Pero uno podría empezar al revés, a emitir solo la luz en un cierto rango de energía y medir su intensidad. Esto lo logra la fotometría mediante el uso de filtros, y el resultado final es la magnitud de la estrella en ese filtro. Para muchas estrellas la magnitud varía con respecto al tiempo, y como ya se ha discutido anteriormente en este seminario, es de suma importancia reconocer cuándo una estrella variable es periódica y cuál es ese periodo. La manera canónica de analizar señales periódicas es la transformada rápida de Fourier, pero este método requiere que los datos estén uniformemente espaciados en el tiempo, y en astronomía no se puede ni siquiera soñar con algo así, debido a las condiciones climáticas y a los tiempos de observación. Se han propuesto varios métodos para sobrellevar esto, pero yo propongo adaptar el análisis de Fourier a series de tiempo no uniformemente ampliadas. Esta es la definición matemática de la transformada de Fourier, y mi manera de acomodarle a esta situación fue reemplazar esa integral sobre todo el tiempo por una suma sobre los datos disponibles. Veremos que aplicar esta fórmula a una serie de datos nos permitirá acceder al espectro de frecuencias de intensidad de la estrella. Luego discutiremos si hay restricciones en los valores de la frecuencia, para después aplicar este análisis a los datos de estrellas variables proporcionados por el proyecto Ogle. Allí se evidenciarán algunos problemas adicionales en la determinación del periodo de las estrellas variables. Primero, quisiera presentar una intuición acerca de la transformada, comenzando con la señal más simple que pueda haber, es decir, una magnitud sinusoidal en el tiempo. Se toman algunas medidas, no necesariamente que espaciadas. La exponencial de la transformada equivale a una rotación compleja a razón de f radianes, pero puede interpretarse como cortar la señal en pedazos de 1 sobre f y enroscarla en el plano complejo. Por otro lado, la sumatoria de estos números complejos significa geométricamente tomar su centro de masa, y en este caso solo nos importará la distancia al cero, es decir, la magnitud de la transformada, que ahora está graficada en la parte inferior derecha. Observen lo que sucede cuando la frecuencia de enroscamiento en el plano complejo coincide con la frecuencia de la señal. La transformada es máxima. Entonces, ya tenemos una manera de encontrar el periodo de las estrellas variables. Pero se podría objetar que esas montañas al lado del pico de la señal no hacen parte de la transformada, sino que son artificios del método que usamos para calcularla. O dicho de otra manera, que uno se está inventando información al variar las frecuencias mucho más finamente que su tasa de desampleo. Para solucionar esta duda, resulta que el espaciamiento irregular de los datos es más conveniente de lo que parecía. Comenzamos esta vez con una señal equiespaciada de frecuencia 2 Hz, muestra a razón de 5 datos por segundo. El teorema de Nick-Shannon nos dice que solo podemos confiar en los valores de la transformada hasta una frecuencia tan alta como la mitad de la tasa de muestreo, y todo lo que aparezca después es denominado alias y tratado como error numérico. Pero si introducimos ruido gaussiano cada vez mayor al espaciamiento temporal entre datos, estos alias disminuyen en intensidad hasta que se pierden en el ruido de la transformada. Hemos perdido posibles detalles del espectro, pero también nos hemos deshecho de los alias, revelando el verdadero periodo de la señal sin tener que tomar datos adicionales. Pero no solo es eso. Si miramos esta señal con tasa de muestreo constante igual que la anterior, 5 muestras por segundo, nos queda la duda de si acaso la señal original tenía un periodo de 1 Hz o de 4 Hz, porque tanto la señal azul como la roja podían haber producido nuestros datos. Cuando agregamos ruido gaussiano a los tiempos de muestreo vemos cómo podemos recuperar la frecuencia original de la señal, básicamente porque el espaciamiento irregular de las medidas causa por azar intervalos mucho más pequeños módulo la frecuencia original, o lo que es lo mismo, cuando los puntos se desplazan ligeramente hacia los lados, podemos ver si siguen el camino rojo o el camino azul. La literatura al respecto está centrada en reproducir la señal, y por eso se limitan a decir que el promedio de la tasa de muestreo debe estar por debajo del límite de Nyquist. Pero aquí no cambiamos el promedio de la tasa de sampleo, solo introdujimos un ruido de media nula. Y si bien no se puede reproducir la señal, sí podemos obtener el periodo verdadero. Ahora que tenemos un método robusto para encontrar el periodo, pongámoslo a prueba con los datos de las estrellas variables del proyecto Ogle, en este caso, cefeidas en la nube mayor de Magallanes.
La abscisa está en día juliano heliocéntrico, que es el tiempo de observación corregido para las diferentes posiciones de la Tierra en su órbita. De hecho, hay tiempos en donde no se toman datos, porque esta zona del cielo no estaba visible en la época del año. En la ordenada está la magnitud en Bandai más brillante hacia arriba. Si tomamos las diferencias entre los tiempos de medición, notamos que los datos fueron tomados con aproximadamente un número entero de días de diferencia. Aun si nos atreviésemos a ignorar esta dispersión y tomáramos la tasa de sampleo como un dato por día, la mayoría de datos tuvieron un espaciamiento de más de un día, y eso haría necesaria una interpolación para poder aplicar un análisis discreto. Así se ve la transformada de esta serie de datos, calculada lo más finamente posible. Los valores de magnitud fueron transformados para que tuvieran media cero y desviación estándar 1, medida que evita posibles errores numéricos con frecuencias enteras. Podemos observar que aunque hay varios picos, son de altura creciente hasta un máximo. Esto quizás sea una indicación de que la señal no es puramente sinusoidal, sino que contiene sobretonos, algo que se discutirá más adelante. Este es pues el otro espectro de la estrella, y corresponde a la imagen que presenté en el título de la charla. Lo siguiente sería limpiar esta transformada, admitiendo solo los datos que estén a 5 desviaciones estándar de la media. Y si tomamos los cortes de frecuencia con la frecuencia para la cual la transformada es máxima, en lugar de enroscarlos como lo hicimos anteriormente, vamos a superponerlos. Así obtenemos lo que se conoce como diagrama de fase, donde se puede apreciar infinitamente mejor la forma de la pulsación de la estrella. Si hiciéramos esto para las más de 4000 cefeidas de la nube mayor de Magallanes, obtendríamos este diagrama que relaciona el periodo con la magnitud media. Y esto nos lleva al final, donde comienzan los problemas. Revisando el mismo diagrama para la nube menor de Magallanes, uno se da cuenta de que siempre aparecen varias líneas de tendencia, más o menos diferenciadas verticalmente. La pregunta es si existe un método para diferenciar estos grupos, y qué significan exactamente. En el proyecto OGLE esto se ha estudiado de manera extensa utilizando los modos de vibración, y de ello hablaré en un próximo seminario. Por ahora quisiera concluir que el análisis de Fourier ha probado ser aplicable a señales no uniformemente sampleadas. Y no solo eso, en ciertos casos donde la frecuencia es bastante grande, este método permite recuperar el periodo de la señal, contrario a los límites usuales del análisis de Fourier uniforme.